nuevamente a todos, bienvenidos a la clase nuevamente. Qué bonito contar con ustedes, contar con su presencia. Bienvenida Vicky. Bueno, entonces como les estaba comentando hace un momento, el día de hoy vamos a trabajar algo que se llaman eh, las diferentes corrientes de la psicología. Podemos llamarlas como las corrientes o las teorías psicológicas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos del término de teoría, cuando hablamos de una teoría, quiere decir que en psicología son como, las teorías son ideas, ¿sí? Y esas ideas las han propuesto algunas personas con el fin de podernos explicar el comportamiento humano, ¿cierto? Porque el humano tiene diferentes formas de comportarse. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de las emociones, a partir de los sentimientos, a partir de la personalidad, ¿cierto? Entonces, cada una de estas teorías va a tener como, va a tener como una mirada distinta sobre qué es eso que influye más en nosotros. Entonces, hay unas teorías que van a decir que en nosotros influye más el inconsciente. Otras teorías van a decir, no, lo que más influye en nosotros es el ambiente. Otros van a decir que lo que más influye en nosotros son los pensamientos. Otros van a decir que las emociones, otros van a decir que la cultura. Bueno, ¿cierto? Todo va partiendo, digamos, de lo que vaya a decir esa persona que propuso esa idea. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes tipos de teorías. A estas teorías también se les conoce como las corrientes de la psicología, ¿cierto? Entonces pueden ser teorías o pueden ser corrientes de la psicología. Entonces acuérdense, cada vez que hablemos de corrientes psicológicas, es esa forma de entender, es esa forma de estudiar el comportamiento humano, ¿cierto? Con respecto a cómo y por qué pensamos, cómo y por qué sentimos, cómo y por qué actuamos. Entonces van a ver como unos personajes, como les estaba diciendo hace un momento, que son los que nos van a prácticamente a dar como una idea. ¿Listo? Cada uno va a tener una idea de ello. Entonces, permítanme porque les quiero empezar a trabajar con un videito. Bueno, vamos entonces a continuar. Ya vimos lo que eran las principales corrientes psicológicas. Acabamos de ver ese videíto donde nos explican algunas de esas corrientes psicológicas. Son varias. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar de la... A ver, ya les... Vamos a hablar de la primera corriente psicológica que se llama el estructuralismo. Bueno, ya les voy a mostrar acá. Bueno, entonces vamos a ir leyendo qué es eso del estructuralismo. Por favor, Raúl, ¿me ayudas a leer? Sí, señora. El estructuralismo es escuela psicológica que busca descubrir la estructura de la mente, de los procesos o de experiencias conscientes de una persona. Bueno, Héctor. Sí, señora. Definición de psicología según el estructuralismo. Definición estructuralista de la psicología era. Ay, perdón, dígame.
el estudio analítico de la mente humana adulta normal generalizada que se lleva a cabo mediante la introspección. Bueno, y acá ya empezamos a hablar sobre eh, los, los representantes máximos del estructuralismo. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar un poco más detalladamente de lo que es el estructuralismo. Entonces, como les decía, vamos a comprender diferentes enfoques, diferentes corrientes, diferentes teorías sobre lo que es la psicología, de cómo abordar la psicología. Y para eso entonces empezamos con lo que es el estructuralismo. Entonces, inicialmente nos dicen que el estructuralismo es una escuela psicológica, ¿cierto? Entonces, el estructuralismo estudia la estructura de la mente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la estructura de la mente, hacemos referencia a las sensaciones, hacemos referencia a los pensamientos, hacemos referencia a las emociones, ¿sí? Entonces, el método que se va a utilizar es la introspección. Cuando yo hablo de introspección, quiere decir que voy a mirar hacia adentro, ¿sí? Entonces, es, por ejemplo, nosotros nos vamos a comer una manzana, ¿cierto? Entonces, yo voy a describir detalladamente todo lo que siento cuando como una manzana. Eso es lo que va a ser el estructuralismo. Por ejemplo, eh, ¿quiénes de ustedes toman café? ¿A quiénes les gusta el tinto? A mí, Yo Listo. tomo café, pero no tinto. A Mari también. Bueno, tinto es el que me está esperando y que me voy a levantar a prepararme. Entonces, cuando nos tomamos un café, ¿tienen manera de tomarse un café en este momento? ¿Alguno? ¿Alguien se puede servir un café o se lo puede estar tomando ya? Bueno, vamos a hacer un stop y yo voy a servirme un café, ¿sí? Todos, por favor, si tienen ahí la posibilidad, sírvanse un café para poder hacer este ejercicio. El café me trasnocha, profe. Ay, no, ustedes sí, no, 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 no. ¿Cuál que la trasnocha? Es mentira. Me trasnocha verlo Yo no ahí sé qué la trasnocha, pero el café no en la creo. olla. Me trasnocha verlo en la olla. Bueno, es que yo me preparo el café, pero le agrego Instacreme para que quede como cafecito con leche. Eso se llama mancha tripas. Bien Claro. dicho, bien dicho. A ver. Entonces, vamos a hablar del café, que es algo que a la mayoría nos gusta. ¿Por qué? Vamos, cuando uno está tomándose un café, aplica la introspección. Entonces, usted está tomándose el café, ¿cierto? ¿Y qué cosas empieza a aplicar de introspección? Entonces, que no sé, empiecen a tomarse su café. ¿Ustedes qué podrían estar pensando en este momento que se están tomando el café? ¿Cómo sienten el café? Acuérdense que vamos a hablar de la sensación, la percepción, la emoción, el pensamiento. Bueno, profe, yo me Yo, yo cuando tomo café me transporto como cuando soy donde mi mamá. Ay, Dios. O sea, como, ay, qué rico el tinto de mi mamá. ¿Qué otra cosa?
El El, estado físico del tinto, el digamos el estado, digamos la textura del tinto. Ok, entonces que si siento calorcito en los labios porque está caliente. Ujú. ¿Qué otra La cosa sensación, para mí podemos la sentir? sensación de tomar tinto es porque lo disfruto, porque me parece rico, porque creo que estoy tomando algo típico de mi tierra, No te escucho, Mari. porque, profe, que yo lo disfruto porque me parece rico, porque me quita el frío, porque estoy tomando algo de mi tierra, típico de mi tierra, y lo Marisol, disfruto mucho. apague el audio que se escucha demasiado, no se escucha lo que estás hablando. O si quieres, escribe. Escribe por el chat de acá también, Marisol. Entonces, no sé si el sabor es amargo, si el sabor es dulce. ¿Qué otra cosa podemos decir del café? Mm, Que lo puede el, mantener a uno despierto, activo. ujú. Vicky está tomando chocolate. ¿Qué sientes tomando ese chocolate, Vicky? Entonces, cuando estamos tomando el café, podemos hacer esa introspección, ¿cierto? O sea, uno no se pone a decirle a decirlo así en voz alta, pero uno dice, ay, está calientico, ay, está como amargo, le voy a poner como azúcar, pero uno todo eso lo hace adentro de su mente. El olor, uno siente el olor del café, ay, qué rico huele a café, que es dulcecito y te recuerda a tu infancia, qué rico, sí. Entonces a veces uno piensa, ay, tan rico ese café como cuando yo estoy por la mañana levantándome y me traen el café a mi cama. Algo así, ¿cierto? Mm, Entonces, cuando Nunca me he hablamos puesto del estructuralismo, ¿qué hace el estructuralismo? Digamos en este caso, el análisis que hacemos durante el estructuralismo es que separamos la experiencia en diferentes formas. Separamos la experiencia en sensación. Entonces, si digamos hablo de la sensación, estoy hablando del calor, del sabor. Mm, La experiencia en cuanto a percepción, ¿qué es lo que percibo? Pues el olor. La experiencia con respecto a la emoción, ¿cierto? Entonces, yo tomo café y siento que es reconfortante, digamos, para Mari, para Victoria debe ser reconfortante porque le recuerda a la infancia. Bueno, pues dependiendo, ¿sí? O sea, si la infancia fue agradable, uno dice, es algo reconfortante, es algo bonito, ¿cierto? El pensamiento, el recuerdo, todo eso es lo que hacemos cuando estamos hablando de la introspección, digamos, con algo, en este caso con un café. Por ejemplo, cuando escuchamos música, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A ver, un ejemplo. A ver, les pongo un ejemplo y ustedes van a ver qué les hace sentir eso. A ver.
nosotros escuchamos una canción. ¿Qué hace o qué, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando escuchamos esa canción? Digamos con lo que acabaron de escuchar. ¿Qué pueden decir? ¿Se alcanzaron a escuchar o no? Parece, profe, parece como cuando uno le pone la alarma al celular. Ahí. Lo que pasa es que es para que no vean el video, pero bueno, esperen. Acabamos de escuchar una canción, ¿cierto? Entonces, esa canción nos genera alguna sensación, ¿cierto? La sensación va a ser diferente en cada persona, ¿cierto? Entonces, digamos acá en este momento, ¿qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue cuál sentimiento, qué emoción sintieron? ¿Qué visualizaron en su mente? ¿Qué me pueden decir? Bueno, profe, pues a lo personal a mí hay música en donde me transporta. ¿A qué? A un ambiente mejor, a Ujú. dejar, digamos, el estrés a un lado. eh, Como si le dominara la mente a uno y lo pusiera en el lugar del artista. Ok. ¿Qué otra cosa pudieron sentir escuchando esa canción? ¿Cómo sintieron el ritmo? Ay, pero están mudos, hola. ¿Qué Yo me hacemos? sentí, profe, yo me sentí Matador. como a los estadios, esa música así toda. Como en un estadio, ok. Como en los estadios, dice Yurani. ¿Qué más me pueden decir? ¿No más? Matador. Matador, se siente matador. Entonces, resulta que cuando estamos hablando de este estructuralismo, ¿cierto? Miren que tenemos dos cuestiones, ¿cierto? Una, el estructuralismo, digamos, con algo que tomamos, digamos que fue el café, o también escuchando una canción. Entonces ahí estamos aplicando el estructuralismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo esa experiencia musical. eh, ¿Qué cosa genera desde lo mental? Esa experiencia musical desde lo mental, desde lo sensorial, desde lo emocional, ¿cierto? Me va a generar algo. Pero ahora, ¿qué podemos decir de esta canción? Genera mucho llanto. Me acordé de mi amita. ¿Quién quiere hablar? Ay, no los estoy escuchando. Genera mucho llanto. Ganas de pedir una fría. Ay, qué Uy, No, no se dice fría, se dice célula, por favor. célula. Entonces, ¿qué podemos hablar de esta canción? Entonces, escuchamos una canción, oímos el ritmo. ¿Qué otra Los, cosa? tras- los ¿Cómo es el ritmo? transporta ¿Cómo se sienten? como triste, como tener recuerdos de alguien. Ok. Héctor, ¿estabas hablando ahorita?
Sí, le despierta los sentimientos a uno, digamos, que es como querer romperle los sentimientos cuando de pronto ya, digamos, en especial un disco como ese que es dedicado a la madre y de pronto la persona ya no la tiene. Entonces, eso parte como el sentimiento, como se le vienen todos los recuerdos a la mente. Ok, ajá, Claro, es algo que desde que el artista lo canta se siente la melancolía y cada quien lo interpreta a su manera de oírlo, ¿sí me va a entender? ok. Marisol, Habla de recuerdos, habla de sentimientos, el amor, cariño, bueno, expresa todo eso. ok. El recuerdo, ¿no es cierto? Entonces miren que estamos viendo la experiencia musical desde la cuestión mental y desde la cuestión emocional, ¿cierto? Entonces miren que esto es lo que hace esa teoría del estructuralismo, ¿cierto? Entonces, todo a partir de la introspección. Ustedes no hablaron, todo nació desde la mente, introspección, ¿cierto? Entonces, las sensaciones que hacen parte de la estructura de la mente, los pensamientos hacen parte de la estructura de la mente, las emociones hacen parte de la estructura de la mente. Entonces, percibir un aroma, escuchar una canción, observar una imagen también, ¿cierto? Todo esto es algo de lo que habla el estructuralismo. Eh, Vamos a seguir por acá. Entonces, resulta que este señor Wilhelm Wundt, vamos a hablar un poquito sobre él. ¿Listo? Eh, ¿Me ayudas a leer, por favor, Cristian? Profe, en pantalla no se ve nada. Ay, no me digas. Pues se ven todos en la llamada, pero pues no se lee la pantalla. Listo. Ahora sí. Dice, Munt es el primero en situar la psicología en el grupo de teorías mentalistas, padre de la nueva psicología experimental. Enseña la nueva disciplina a más de 24.000 alumnos. Le interesaba principalmente la percepción y sus estudiantes buscaban eliminar todas las asociaciones de la percepción y así encontrar los elementos más fundamentales del pensamiento. Bueno, entonces vamos a hablar de este señor Wundt, Wilhelm Wundt. Entonces, este señor que ustedes ven acá era fisiólogo, por lo tanto, pues obviamente si hablamos de fisiólogo estamos hablando de médico. Entonces era un médico fisiólogo, pero también era psicólogo, ¿listo? Y a él lo llamaron como, lo nombraron como el padre de la psicología moderna. Eh, ¿Por qué lo llamaban el padre de la psicología moderna? Porque como nos dice acá, él fue uno de los primeros, fue el primero que separó la psicología de la filosofía, ¿sí? Entonces, él fundó, entonces este señor, Wilhelm, fundó el primer laboratorio de algo llamado la psicología experimental. Él, fundó esto por allá en Alemania, en una región de Alemania que se llama
Leipzig. Entonces, ¿para qué fundó eso? Porque pues él lo que quería era estudiar la conciencia humana, ¿sí? Pero entonces él quería estudiar la conciencia humana de manera como objetiva, de una manera más controlada, como si la conciencia fuera una especie de ciencia como la química o algo así. Entonces, eh, prácticamente él quería estudiar la estructura de la mente humana, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace esto para que se cree lo que llamamos el estructuralismo? Porque pues el estructuralismo analiza esos componentes de la conciencia, ¿cierto? Entonces este señor Wilhelm usaba un método llamado introspección controlada, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para describir pensamientos, lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces, buscaba como esas leyes que pudieran explicar cómo era que funcionaba la mente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza la mente internamente? Todo eso hace parte de lo que es la introspección. Entonces, prácticamente gracias a él es que se aplica el método científico en la psicología. Nosotros ya hemos hablado del método científico en muchas ocasiones, ¿cierto? La observación, la hipótesis, todo esto. Entonces, gracias a que empieza el método científico con él, es que nace esta psicología como una ciencia experimental. Entonces ya la psicología no va a ser simplemente ahí algo, sino también es una ciencia experimental. ¿Por qué? Pues porque gracias a él es que se va a analizar la conciencia, ¿sí? Pero resulta que también tenemos a un señor Edward Titchener. Vamos a hablar de este señor Titchener. ¿Me ayudas a leer, por favor, eh, Yurani? Profe, dame un segundito que ando un tris ocupada. Otro compañero que eche la manito. Yo lo estoy escuchando, pero Bueno, estoy acá en la cocina, profe. listo. Raúl, Sí, sí, señora. Dice, psicólogo británico después establecido en Estados Unidos, se solía decir que Titchener era el fundador del estructuralismo. Él fue quien le dio su nombre, pero el sistema de Titchener era básicamente igual al de Wilhelm Wundt. bueno, bueno, perdón que estaba respondiéndole un mensajito acá a mi hijo. Entonces, cuando vamos a hablar de este señor Titchener, que es otro de los grandes personajes que hizo un aporte a esto del estructuralismo, nos dice que él fue un psicólogo británico, dice acá. Este señor Edward estudió con Wilhelm Wundt. Ellos estudiaron los dos en Alemania. Pero entonces nos dice que después establecido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estudió en Alemania y luego todo lo que aprendió lo llevó a Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, prácticamente, gracias a Edward Titchener, se crea el término estructuralismo, ¿sí? Y es como quien impulsa el estructuralismo en América. ¿Mm? En este caso, este señor decía que pues él sentía que la psicología debía estudiar la estructura de la mente humana, ¿sí? Entonces,
cómo debía ser ese estudio de la estructura de la mente humana, a partir de las sensaciones, a partir de las imágenes, a partir de los sentimientos. Em, y él usaba un método de introspección sistemática, ¿sí? Entonces, mm, las personas describían lo que sentían, describían lo que pensaban, describían lo que percibían mediante estímulos, o sea, a partir de un estímulo, como en el caso que acabamos de hacer, ustedes se enfrentaron a un estímulo, a dos estímulos. El primer estímulo fue el sabor del café. El segundo estímulo fue un sonido, ¿cierto? Entonces, ustedes estaban describiendo todo lo que estaban sintiendo, lo que pensaron, lo que percibieron. Eso es una introspección sistemática. Entonces, ¿para qué hacía él esto? Para poder descubrir la estructura de la conciencia humana, ¿sí? Él quería entender cómo es que se combinan los elementos, digamos, todas esas cosas, para formar un pensamiento más elaborado, más complejo, ¿sí? La cosa es que, pues sí, o sea, puede funcionar, pero la cosa es que es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque esta forma de analizar la estructura de la mente solamente dependía de lo que la persona decía que sentía, ¿sí? Entonces no era muy aplicable porque pues en sí no era que ayudara a resolver, digamos, situaciones conductuales en las personas que se sometían a ello. Entonces, por eso, a la final se reemplaza por otras corrientes. Listo, entonces ya vamos a ver por acá otra corriente que habla sobre esto. Entonces, por ejemplo, acá nos habla de lo que proponía Wundt. Mm, lo bueno y lo malo. Ahora vamos a hablar de algo que se llama el funcionalismo. ¿Listo? Entonces, hay una relación un poquito, bueno, un poquito de relación entre el funcionalismo y el estructuralismo, que eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Listo? Entonces, por favor, Milena, ¿me ayudas a leer? Claro que sí. Logros de estructuralismo. Énfasis del método. Ay, profe, se me fue la imagen. Ay, voy. A ver qué. Uy, no, Yo pero le no. ayudo, profe. Vale. Ah, se cambió. Ay, qué Ya, pena. volvió. Listo. ¿Listo? Estudia los propósitos y funciones de los procesos mentales y cómo la mente se adapta al interno. Al entorno. Buscaba el porqué del comportamiento humano como el pensamiento, la percepción y los hábitos y las emociones. Bueno, entonces, en este caso el funcionalismo, ya hablamos del estructuralismo, ahora vamos con el funcionalismo, que es otra de las corrientes de la psicología. Entonces nos dice que eh, el funcionalismo va a aparecer en Estados Unidos. ¿Mm? Y ese funcionalismo va a nacer del estructuralismo. Acuérdense que eh, llega, ellos dos estudian en Alemania y luego eh, este señor Titchener se va con lo que aprendió en Alemania y aplica esto en Estados Unidos. Entonces, por eso el funcionalismo va a nacer en los Estados Unidos como una
Es una especie como de respuesta así al estructuralismo. Entonces, el estructuralismo quería analizar la mente por partes, pero el funcionalismo quería era comprender para qué sirven los procesos mentales. ¿Sí ven? Estamos hablando acá de los propósitos y la función de los procesos mentales. Entonces, el funcionalismo, por ejemplo, no pregunta qué es la mente. El funcionamiento pregunta para qué sirve la mente. ¿Sí? Que es lo diferente con el estructuralismo. Entonces, acá nos dice que va a estudiar cómo funciona la mente para poder adaptarse a un entorno. ¿Sí? Entonces, para poder adaptarse al entorno, lo que va a hacer el funcionalismo es basarse en los procesos. ¿Qué tipo de procesos? La memoria, el aprendizaje, las emociones, la voluntad, la percepción, la atención, ¿cierto? Entonces es como basarse o destacar la relación entre la mente y la conducta. ¿Sí ven? Comportamiento habla de conducta. Entonces, acá aparece el funcionalismo. Bueno, pero vamos a hablar de una persona, que en este caso es el señor William James, por ejemplo. El señor William James es conocido como el padre del funcionalismo. En este caso, el señor James lo que hizo fue como, él creó un libro, ¿sí? Que se llamaba Los Principios Psicológicos. ¿Mm? Entonces, los principios de la psicología, perdón. Entonces, cuando este señor aparece, William James, el padre del funcionalismo, lo que él proponía era que básicamente él no estaba como interesado en analizar cómo era la composición de la mente, ¿sí? Sino que él quería era entender cómo funcionaba la mente, para qué sirve la mente. Entonces, él empieza a aportar lo que es, por ejemplo, el concepto de la conciencia. Entonces, él dice que la conciencia es un flujo, es esa mente que no se divide, sino que la conciencia es como un río de pensamientos, fluye, ¿sí? Que en la mente hay algo que se llama la función adaptativa. Entonces, un proceso mental existe porque hay una función o porque tiene una función útil, ¿cierto? O sea, digamos el hecho de sumar 2 más 2 es una función adaptativa porque hay un proceso mental, ¿cierto? Tiene una función útil. Entonces, digamos en lo que es en la educación, ¿cierto? En lo que es la enseñanza, lo que es el aprendizaje, lo que es la conducta. Entonces, habla de la relación que existe entre la mente, el cuerpo, el ambiente. Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿qué va a hacer mi mente? Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace su mente? ¿En qué piensa? Eh, En comer, en digamos, a comida, veces pues no En tiene en comida, el abre antojo. la comida, en comida, le duele la perfecto. barriga, ya como ansiedad de lo que Exactamente. Entonces, si tengo hambre, pues pienso en comer, comida comer. y voy a mirar cómo hago para conseguir esa comida, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué propondría este señor
el padre del funcionalismo? Pues su mente actúa es para ayudarlo a sobrevivir, ¿cierto? Entonces, si la mente me dice comida, pues es porque me está ayudando a sobrevivir, porque mi cuerpo está necesitando alimentarse. Por eso de pronto siento hambre. Por ejemplo, cuando ustedes están en clase y se aburren, ¿qué hacen? Raúl, ¿qué hacemos cuando nos aburrimos en clase? No, no estoy aburrido, estoy concentrado. ¿Qué haces cuando te aburres en clase? Cuando me aburro, Y hay dos formas. O me salgo o me pongo a ver el televisor y eso que no está prendido. Ok, entonces me distraigo en otra cosa. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Escuchar música. ¿Qué más podemos hacer cuando ¿Escuchar estamos música? aburridos en algo, en la clase o en algo? Me gusta dibujar. Cuando estás aburrida en clase, ¿qué me decías? Me gusta dibujar. Dibujar, te pones a dibujar cuando estás aburrido en clase. ¿Qué otra cosa? Cristian, si estás en clase y te aburres, jugar con mi hermano, escuchar No, música en pues yo me Colombia. pongo a leer las imágenes Ok, o, sí, o hablo con el perro, me pongo a escuchar y hago cosas que tengo que hacer mientras. ok, entonces a veces uno puede distraerse, bostezar. ¿Bostezan o no bostezan cuando están así como ya perezosos? A veces, A veces, ¿cierto que a uno le da por bostezar? Entonces, sí. ay, ya está como, ay, ya es hora de, ay, Dios mío. Entonces, pensar en otras cosas. Se le va la mente por allá, se engloba en otra vaina. Entonces, cuando esto pasa, es porque la mente responde al ambiente. La mente responde al ambiente. Si usted se siente aburrido, pues la mente le está ayudando a responder a ese ambiente. Entonces, pues, ¿cómo responde al aburrimiento? Con un bostezo, distrayéndose, pintando, viendo, no sé, una imagen por allá, ¿cierto? Entonces, eh, eso es lo que propone este señor que es el padre del funcionalismo. Ahora, vamos a hablar, eso era el funcionalismo, una corriente de la psicología que se llama el psicoanálisis. Esto es súper chévere. Entonces, eh, ¿me ayudas a leer, por favor? A ver quién anda por acá. ¿Le ayudo? ¿Listo? ¿Sí? Dice, definición. El psicoanálisis es un método de observación e investigación de la mente humana que trata de comprender y explicar su funcionamiento con la finalidad de conseguir unos objetivos terapéuticos para el paciente. Bueno, entonces nos dice que prácticamente eh, es un método de tratamiento. ¿Mm? Entonces vamos a entender el psicoanálisis como un método de tratamiento. ¿Quién lo creó? Un señor muy especial llamado Sigmund Freud, que ya ahorita vamos a hablar de él. Entonces, este método de tratamiento, ¿qué es lo que busca? Es a partir de la observación, ¿cierto? Busca entender el comportamiento de una persona, pero desde los conflictos inconscientes. Todo
desde lo que se origina en la infancia. Nosotros en la infancia podemos sufrir traumas. Lo que pasa es que uno va creciendo y no se acuerda. Que uno a veces dice, pero es que ¿por qué me pasa esto? Pero yo ¿por qué hago esto? Pero es que ¿por qué tal cosa? Hay traumas que vienen desde la infancia que uno no recuerda, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a tratar el psicoanálisis. Entonces, según Sigmund Freud, ¿sí? ¿Esto qué es? Es un método de investigación, es un método psicoterapéutico, es un conjunto de teorías psicológicas y un conjunto de teorías psicopatológicas. Eso es lo que dice Sigmund Freud. Entonces ahora sí vamos a irnos un poquito más acá. Entonces dice que esto se desarrolló especialmente por el señor Sigmund Freud y vamos a hablar, por ejemplo, de la teoría de la personalidad. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, por favor? A ver, por acá. Ivonne, ¿me ayudas a leer? Teoría de la personalidad. La mente consciente es todo aquello de lo que de lo que nos damos cuenta en un momento particular y el Ay, espérame, la tengo inconsciente grande. es la fuente de nuestras motivaciones. Motivación. Nuestras motivaciones tenemos una tendencia a negarlas de manera que solo son observables de forma y las acciones asociadas a los traumas. Bueno, entonces vamos a hablar acá de la mente consciente y de la mente inconsciente. ¿Mm? ¿Qué es la mente consciente? Entonces, cuando hablamos de la mente consciente es todo lo que sabemos y es de todo lo que estamos al tanto. Esa es la mente consciente, porque son como los pensamientos actuales. Entonces, todo lo que ustedes saben y de todo lo que ustedes están al tanto que mañana tengo que pagar el recibo, ahorita tengo que preparar la comida. Todo eso es mente consciente, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que el agua moja, entonces todo lo que sabemos es de lo que estamos al tanto. Hay otra que acá no aparece todavía, que es el preconsciente. Cuando hablamos de la mente preconsciente, son recuerdos, son ideas. Puede que no estén presentes en este momento, pero pueden llegar, ¿cierto? Entonces, ay, yo me acuerdo ese café que preparaba mi abuela, ¿cierto? Es un recuerdo. No está presente en este momento, pero es un recuerdo. Y el inconsciente, la mente inconsciente, son deseos, miren acá, es la fuente de nuestras motivaciones, ¿cierto? Entonces, deseos, traumas, miedos, a veces recuerdos que uno tiene ahí reprimidos. Entonces, son cosas de las que no somos conscientes, pero que influyen en nuestro comportamiento. Entonces, hay veces que por ejemplo, hoy tuve el caso de un estudiante que va por las tardes y hoy la mamá me llamó a contarme, me decía, profe, ¿yo qué hago? Que es que mire que el niño está todo grosero conmigo.
¿Mm? Entonces, puede tender el niño a estar mostrando un comportamiento, ese comportamiento que está teniendo es basado en la influencia de algún miedo, de algún recuerdo, de algún trauma. Y él no se da cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos viendo el comportamiento, decimos, pero ¿por qué se porta así? Pero es que, ¿qué hay detrás de eso? Digamos, yo que me conozco un poco la situación de ellos, yo, digamos, le decía, pero es que, bueno, si el niño está en una situación donde ve que su papá le pega a su mamá, ¿cierto? Porque es la situación de ellos. El papá le pega a la mamá. Eh, entonces, pues el niño tiene un trauma ahí porque él ha llegado al colegio llorando a contarme las situaciones que yo le he dicho, venga, ¿usted qué hace ahí? El tipo ya la ha cogido, le ha pegado, le ha amenazado a los niños, o sea, una cantidad de situaciones. Los niños se han tenido que aguantar que el mismo papá les diga que se vayan, que no los quiere ver esa noche, les toca salirse a la medianoche, porque el señor se pone a tomar y les dice que si vuelven los va a matar. ¿Mm? Entonces el niño llega a contarme esas cosas y uno le dice a la mamá, ¿usted qué está haciendo ahí? Y la mamá sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Es decir, el niño se está cargando porque está viendo eso, está sufriendo unos traumas y en algún momento va a estallar. Y entonces, pero es que el niño, porque es grosero conmigo, ay, mi amor, a ver, el agua moja, ¿no? Pues ahí está. ¿Por qué el niño es grosero? Pues porque está sufriendo un trauma. ¿Por qué el niño es grosero? ¿Porque el niño está en esa actitud? Pues porque el niño está sacando de alguna manera lo que está viendo. Si el niño ve situaciones de violencia y está cargado, pues el niño inconscientemente va a sacar eso. Disculpe, mi profe, ahí es como dicen, lo que se hereda no se hurta. Ujú, sí, más o menos. ¿Cierto? O sea, hay veces que nosotros nos encontramos en situaciones. Por ejemplo, si yo como papá o como mamá estoy permitiendo que pasen unas cosas al interior de mi hogar y tengo niños, nosotros como adultos no nos damos cuenta, ¿sí? Porque esas son cosas que van quedando en el inconsciente. Y esas cosas que quedan en el inconsciente después van a salir. No salen ya, queda el trauma dentro y luego es que sale. En alguna emoción se va a evidenciar. Que uno a veces dice, pero ¿por qué? Ahí está el por qué, ¿cierto? Pues uno a veces de grande uno comete algunos actos, porque pues si uno naciera aprendido con respecto a todas estas cuestiones que pueden pasar, uno dice, bueno, pues sí, pero pues miren que son muchísimas cosas, ¿sí? Incluso si uno se pone a evaluar la situación de los papás de uno, ya no hablemos de nosotros como papás. ¿Qué situaciones de nuestra vida fueron así tan traumáticas que uno dice, pero es que mi papá no hizo nada, pero es que mi mamá no hizo nada? Sí, pero es que su papá y su mamá tampoco sabían. O sea, yo también tengo unas situaciones de casa que yo decía, y yo era la que me sentía la niña vulnerada, la niña no sé qué, pero es que mi papá, pero es que mi mamá. Y ya ahorita yo digo, pero pues es que ellos también fueron jóvenes, ellos también pues en su momento no sabían manejar la situación, ellos también querían vivir sus vidas
sí tenían sus hijos, pero también son seres que también tienen derecho a vivir su vida. Y pues en medio de vivir su vida, de tener esa libertad de pronto de, eh, no sé, por ejemplo, mi papá salía a tomarse su cerveza y entonces a veces íbamos con mi mamá y entonces mamá se ponía a jugar parqués y entonces un aguardiente y no sé qué. Entonces uno dice, bueno, en esas situaciones, en esos momentos en los que ellos están de pronto disfrutando de ellos, de lo que son como personas, dejaron a la niña por ahí y entonces a la niña, pues la niña tuvo una situación de acoso sexual, ¿sí? No porque yo no les importara, no porque no me quisiera, no, nada. Lo que pasa es que entre ellos en el momento en que estaban haciendo todo eso de estar allá y partiendo con sus amistades, querían estar con sus amistades, pero querían también ser responsables de tener a sus hijos ahí. Entonces, me llevo a la niña donde yo voy a estar hartando, dejo que la niña salga a jugar, pero entonces, pues no van a tener la malicia, porque en ese momento, pues como que, nada, eso qué va a pasar, eso no, ¿cierto? Y pasa un caso de situación de acoso sexual que ellos nunca se imaginan y uno va creciendo con ese trauma, pero miren que ya después uno dice, no, pues no tampoco quisieron ni tuvieron la culpa, porque nunca va a estar, o sea, el papá o la mamá no van a decir, ay, es que quiero que la acosen sexualmente a mi hija. No, pasaron las cosas. Sí, que uno después dice, ah, pero es que muchos irresponsables, porque en algún momento yo lo llegué a pensar así. Yo decía, no, pero es que para qué carajos me tenían que llevar allá a verlos hartar, a ver. Pero ya después uno dice, pues lo que pasa es que ellos también querían vivir. O sea, pueden ser papás, pero tienen derecho a vivir. Pueden ser papás, pero él tiene derecho a ser hombre, ella tiene derecho a ser mujer, tienen derecho a sentir, tienen derecho a vivir, tienen derecho a relacionarse con otros, tienen, o sea, ¿sí ven? Que a veces uno en la negligencia cae como en esos errores de la negación, como si el otro tuviera que vivir privado de sus libertades como ser humano. Entonces, no nos damos cuenta, queda el trauma y a medida que uno va creciendo, el trauma va a emerger. ¿Cómo? En depresiones, en crisis de pánico, en intentos de suicidio, bueno, tantas cosas. Y todos hemos tenido algún trauma por algo. ¿Cómo lo hemos venido trabajando? Cada quien sabe cómo. Hay unas personas que de pronto no, es que tengo este trauma y no me aguanto y no me soporto y lo que hace es autolesionarse. Entonces empiezan a cortarse, se golpean contra las paredes, buscan, por ejemplo, la manera de arrancarse el cabello. Todo eso puede pasar, ¿cierto? Eso es lo que genera, digamos, ese inconsciente. Vamos a hablar entonces de otro término que trabaja, por ejemplo, esta parte del psicoanálisis. Ah, bueno, entonces, como les decía antes de seguir acá, cuando hablamos del inconsciente, son recuerdos dolorosos. Todo lo que queda en el inconsciente son recuerdos dolorosos. Entonces, como cosas reprimidas, ¿cierto? Digamos, deseos reprimidos. El niño que creció queriendo un juguete, pero como sus papás de pronto en el momento no tenían el dinero, pues el niño queda con ese deseo reprimido, porque ve que sus amiguitos tienen y él no, es un deseo reprimido. Y eso es un dolor dentro del niño. Y va a crecer con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer una persona adulta después que ha vivido un deseo reprimido como ese? Puede ser una persona que no le va a durar la plata porque la vive gastando muy rápidamente. Es un deseo reprimido que en la adultez quiere suplir. Emociones no resueltas, ¿cierto?
eh, digamos, el hecho de mi papá no me quiere. Entonces se queda una emoción no resuelta. Entonces, como mi papá no me quiere, entonces como mujer, por ejemplo, entonces voy a tener muchas parejas sexuales que voy a buscar en ellas ese patrón de papá, de ese cariño de papá que yo no logré tener, ¿cierto? De pronto me abandonó o no quiso responder, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, mi patrón va a ser encontrar parejas que traten de ser ese papá carente, ausente, perdón, y pueden ser parejas abusivas. O puedo aguantar el abuso de las parejas porque precisamente como tengo esa falencia, esa cuestión, esa carencia de la imagen de papá, entonces aparecen personas abusivas, no necesariamente abusivas en el sentido físico. Una persona que, digamos, si yo eh, admito una falla tras otra, por ejemplo, em, el marido infiel. ¿Mm? Cuando yo me permito seguir con una persona que me ha fallado a esa confianza y me quedo ahí, es precisamente esa carencia paternal, ¿cierto? O sea, estoy dispuesta a aguantar porque no tengo otro modelo en mi vida, ¿cierto? Porque de pronto necesito esa presencia masculina que nunca he tenido. Y para mantener la presencia masculina, tolero todo. Y de pronto fue la imagen que yo vi a medida que papá y mamá fueron creciendo, eso fue lo que vi, que la mamá se aguantaba, que la mamá sufría por el papá. Entonces como que yo estoy repitiendo ese patrón. Eso es lo que pasa con los recuerdos y todo lo que afecta, digamos, afecta el sueño, afecta personas con miedos. Entonces tengo miedo a la soledad, me siento incapaz de llevar una vida solo, ¿cierto? Me cuesta tomar decisiones, eh, muchas cosas. Eso es lo que va a ser en este caso la teoría de la personalidad. Vamos a hablar del ello, el yo y el super yo. Se va a Vamos a... acabar el tiempo, profe. Ay, listo, ya les envío. Siempre se acaban lo más bueno, profe. Ya les mando, ya les mando.